Hoy te voy a enseñar exactamente cómo autorreparar cualquier bot o estrategia de trading de forma 100% automática, para que puedas pasar de esto, un sistema perdedor condenado a liquidar tu cuenta, a esto otro, un sistema que estabiliza la caída y empieza a ganar dinero curando sus propias heridas matemáticas. La inmensa mayoría de los algoritmos mueren porque son estáticos, operan ciegamente con los mismos parámetros aunque el mercado haya cambiado de régimen. Pero el desarrollo cuantitativo profesional no funciona así. Al terminar este vídeo vas a tener el marco analítico exacto para inyectar una capa de inteligencia artificial que monitoriza tu propia estrategia de trading en tiempo real, detecta degradación estadística y se autorrepara antes de quebrar tu capital. En los portfolios algorítmicos que he construido y operado durante los últimos 15 años, la lección más cara que he aprendido es que no existen estrategias universales. Tarde o temprano tu sistema va a fallar sencillamente porque los mercados cambian y de hecho, por definición, los mercados son no estacionarios. La pregunta relevante que debes hacerte no es si fallará, sino qué va a ejecutar el código exactamente cuando lo haga. Vamos a empezar forzando el error. Crearemos una estrategia mediocre a propósito para ver cómo se autodestruye en MetaTrader. Luego implementaremos el nodo Strategy Self-Healer IA de T-Chain en el flujo para ver si es capaz de repararla. Y finalmente vamos a levantar el capó del código para entender con precisión matemática cómo esta inteligencia artificial ejecuta reducciones de riesgo asimétrica y amputa condiciones perdedoras en milisegundos para frenar la sangría de pérdidas. Vamos a los datos. Estamos en la plataforma de T-Chain y voy a estructurar un bot de trading muy básico, el típico algorítmico de RSI y estocástico cruzando niveles extremos para compra y para venta. Lo construyo, lo descargo y lo lanzamos en el Strategy Tester de MetaTrader o probador de estrategia. Lo voy a hacer durante un periodo de alta complejidad direccional. Aquí lo tenemos, el resultado esperado. Una esperanza matemática negativa de libro. El mercado cambió a un régimen tendencial y nuestro bot de reversión a la media siguió operando en las tendencias con el mismo tamaño de posición, promediando en contra y absorbiendo un riesgo de cola que destrozó la curva equity o el balance de nuestra cuenta. La respuesta del trader minorista aquí es desechar la estrategia y buscar el enésimo cruce de medias mágicas. La respuesta cuantitativa es asumir que la estrategia tiene una ventana de ineficiencia posiblemente válida, pero necesita un escudo fuera de ella. Volvemos a T-Chain. Añadimos este nodo maestro al lienzo, el Self-Healer IA. No cambiamos ni una sola regla de entrada. No tocamos los indicadores ni sus parámetros. Solo añadimos esta capa extra de supervisión. Lo mismo, construyo el bot, lo descargo y nos vamos a MetaTrader. Repetimos exactamente el mismo backtest. Mismo mercado, mismas reglas de entrada, pero mirar esto. Resultado diametralmente opuesto. La estrategia absorbe el impacto inicial, se estabiliza y acaba en beneficio. El espectador medio ve esto y asume que es un truco de curve fighting o sobreoptimización. Pero no es magia, ni es sobreoptimización. De hecho, no hemos tocado ningún parámetro, es solo el poder de la gestión algorítmica de la asimetría del riesgo. Y si no sabes de qué te estoy hablando, ni cómo es esto posible, no te apures porque te lo explico al detalle ya mismo. Hasta aquí el cambio visual es evidente. Pero si implementas esto sin entender la matemática que el bot está calculando en segundo plano, estarás operando a ciegas. Tenemos que abrir el código y diseccionar exactamente qué hace esta IA cuando el mercado se vuelve en su contra. Vamos a ello. Lo que este nodo inyecta en tu Expert Advisor no es un indicador más. Es un sistema de diagnóstico de estado continuo basado en un histórico móvil de operaciones o ventana rodante. En el código generado, el nodo autorreparador evalúa sus propias constantes vitales en tiempo real. Analiza el mercado y el régimen en el que se encuentra ahora mismo para saber cómo debe actuar. Mide 4 vectores críticos: el win rate o tasa de acierto, el profit factor o factor de beneficio, el drawdown de la curva de capital y la racha de pérdidas consecutivas.
Si el win rate cae por debajo de tu umbral o el profit factor entra en contracción, el bot emite un diagnóstico de degradación. Es exactamente como la centralita de un coche moderno. Si la presión del aceite cae drásticamente, el sistema no te deja seguir acelerando. Entra en modo seguridad limitando las revoluciones para no fundir el bloque del motor. Pero aquí está la diferencia entre un bot clásico de retail típico y una arquitectura profesional. Un bot básico intenta sobrevivir únicamente reduciendo el lotaje, en el mejor de los casos, y eso es una reducción de riesgo pasiva que hasta un simple indicador ATR podría hacer. Lo que este código ejecuta es mucho más potente. Muta los parámetros de sus propios indicadores modificando la estrategia completa en tiempo real para adaptarla al mercado. Hagamos inciso en las funciones de evaluación y optimización paramétrica del código. Cuando el sistema diagnostica un régimen hostil, no solo ejecuta una contracción del riesgo asimétrica reduciendo su exposición de capital y ciñendo stops, sino que simultáneamente el algoritmo comienza a testear de fondo nuevos valores para sus indicadores. Modifica internamente sus propios periodos, evalúa mediante un backtest retrospectivo si la nueva configuración matemática mejorará o no la tasa de acierto en la ventana de operaciones reciente, y si confirma la mejora estadística, el sistema se reconfigura a sí mismo automáticamente. Imagina esto, piensa en un boxeador profesional que recibe un golpe duro en la sien y se marea. ¿Qué hace? No sigue avanzando hacia adelante tirando ganchos abiertos buscando el caos, sino que se retira en guardia, da un paso hacia atrás y reduce el daño. Con eso no solo sobrevive, sino que mientras se defiende en la lona, estudia el nuevo ángulo de ataque de su rival y ajusta su propia técnica para el siguiente asalto. El bot hace lo mismo, estrangula la exposición de capital al mínimo indispensable mientras recalibra dinámicamente el ADN de sus propios indicadores para volver a sincronizarse de nuevo con el mercado. Hablemos de la amputación lógica. El nodo Self-Healer rastrea de forma aislada no solo el rendimiento global de la estrategia, sino qué condiciones específicas de entrada están aportando beneficio y cuáles están intoxicando el sistema, degradando con ello la estrategia y la rentabilidad. Imagina que tu estrategia exige un cruce de MACD combinado con un rebote, por ejemplo, de bandas de Bollinger. El sistema detecta que en la volatilidad actual las señales del MACD están generando un 70% de operaciones perdedoras, mientras que el filtro de las bandas de Bollinger se mantiene robusto. ¿Qué hace el bot? Pues el bot no apaga toda la estrategia, sino que deshabilita y pone en cuarentena temporalmente la condición tóxica del MACD. Es la misma lógica que un buque de guerra que está sufriendo una vía de agua por el impacto de un torpedo. El capitán no abandona el barco inmediatamente, sino que sella herméticamente los compartimentos inundados, sacrificando parte de la nave para que el resto del casco siga flotando. Al amputar las lógicas defectuosas dinámicamente, el bot lo que hace es purificar sus propias señales de entrada sin intervención humana. Todo este marco de trabajo asume evidentemente que la estrategia base es recuperable, pero ¿qué pasa frente a un cisne negro o una mutación macroeconómica permanente? Incluso operando con el riesgo estrangulado y los parámetros optimizados, la fricción de los spreads y pequeñas pérdidas continuadas terminarán quebrando el sistema. Para eso está diseñado el coma inducido. Si la puntuación de salud del algoritmo colapsa por debajo de un umbral crítico de emergencia y la recuperación de la estrategia no es posible por ningún medio, el sistema activa un bloqueo maestro. En este estado, el bot suspende la inyección de órdenes en la cuenta, protege el capital cerrando el grifo. Pero por debajo del capot el algoritmo sigue operando, simulando sus propias entradas en un entorno de paper trading interno. Solo cuando este subsistema simulado demuestra con confianza estadística real que la estrategia ha vuelto a recuperar su ventaja frente al mercado, el bot despierta del coma y reanuda la exposición de nuevo del capital real al mercado. Y aquí es donde todas las piezas teóricas y prácticas convergen. Lo que acabas de ver no es un parche temporal para una estrategia rota, es un cambio de paradigma total en cómo estructuras tu trading algorítmico.
El 95% de los traders minoristas pasan meses y meses sobreoptimizando el cruce perfecto de dos indicadores, persiguiendo una certeza futura que estadísticamente no existe e intentando predecir lo que hará el precio en la próxima semana. La arquitectura Self-Heller hace exactamente lo opuesto. Parte de la premisa innegociable de que no puede predecir el futuro. Asume de base que se va a equivocar, pero traslada la ventaja competitiva desde el gatillo de entrada hacia la gestión asimétrica de la desviación de su propia curva de capital. Si el régimen del mercado es el adecuado para mi ineficiencia, para la ineficiencia de la estrategia y mi rendimiento lo corrobora, pues opera desplegando el 100% del tamaño de la posición. Si el mercado cambia y mi tasa de acierto cae fuera de mi desviación estándar histórica permitida, el bot estrangula el lote, recalibra los parámetros sobre la marcha, apaga los módulos tóxicos y si el sistema colapsa, lo saca del mercado hasta que el temporal escampe. Esto es lo que separa exactamente un bot básico de trading que quema una cuenta en 3 meses de un ecosistema institucional y profesional construido para sobrevivir y componer capital durante ciclos completos de liquidez. No se trata de encontrar la estrategia perfecta, se trata de construir un sistema inmunológico implacable que la envuelva. Hemos resuelto la supervivencia a nivel micro. Ahora tienes las herramientas para dotar a un sistema con instinto de conservación. Desde hoy con TechChain ya puedes crear bots de trading inteligente que sanan sus propias heridas matemáticas y te ayudan a evitar o minimizar la quiebra. Ya no hace falta estar optimizando continuamente para cada nuevo ciclo de mercado o estar pegado al monitor para detener el bot cuando este deje de funcionar. Ahora puedes automatizar de verdad con criterio y profesionalidad. Pero sobrevivir no es ganar. Autorreparar una estrategia está bien como red de seguridad, pero la ejecución y la gestión correcta de las posiciones representan hasta el 80% de la rentabilidad de un sistema real de trading. De nada sirve un bot que no muere si no sabe cómo maximizar el capital cuando el mercado le da la razón. El siguiente paso lógico no es crear más estrategias, sino elevar las que ya tiene. ¿Qué ocurre cuando conectamos a este sistema un bot de trading de inteligencia artificial que actúe como un gestor institucional? Un sistema que no solo protege la estrategia, sino que aprende de cada operación, gestiona el riesgo activamente y la lleve al siguiente nivel matemático. La arquitectura exacta para configurar este bot de inteligencia artificial que te comento y transformar la pura supervivencia en rentabilidad exponencial la desarrollo en profundidad en el siguiente vídeo que te dejo aquí en pantalla. Haz clic ahora mismo y nos vemos dentro.